Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí de nuevo en este espacio informativo a través del portal de Perspectivas y de esferanoticias.com con mis compañeros y colegas Arturo Suárez. Hola, ¿qué tal? Muy Hola buenas Marta, tardes. muy buenas Y tardes a Rafa ti y a todo el Lule. auditorio. Hola, pues chicos, continuamos con este ejercicio para hacer un análisis de lo que está pasando día con día en esta pandemia que pues está azotando a México y en el mundo. Y tenemos que acaban de dar los datos del día de hoy. Están confirmados 4,219 casos. Sospechosos, bajó la cifra. Ayer teníamos 10,105, hoy tenemos 9,983 casos sospechosos. Hay 273 defunciones. Es importante destacar de estas 273 defunciones, hay 165 pacientes en terapia intensiva muy graves. Los reportan muy graves, están intubados y pues sabemos que la esperanza de vida de estas personas que llegan a esta situación pues es muy poco probable, ¿no? Y pues si quieren, pues empezamos, Arturo, ¿qué nos quieres comentar el día de hoy? Pues mira, llama la atención Marta, amigos del auditorio, pues la Ciudad de México es de las ciudades que se encuentran en este mapa en rojo. Eso significa que son más de, bueno, este color vino, ¿no? Que tiene más de 1,000 casos. El día de ayer entramos a los más de 1,000 casos que tiene la Ciudad de México. Está de 1,001 casos a 2,000 casos. Esto es en la Ciudad de México. Y ya lo platicábamos ayer, que desde el día jueves, ayer viernes, que fue Viernes Santo, en esto de el catolicismo, pues son días que se consideran de cuaresma, es decir, la gente tiene por tradición en la Ciudad de México ir a estos mercados a comprar, a los mercados populares y al mercado de la Viga y la Nueva Viga a comprar precisamente productos del mar. Y todavía hoy por la mañana veíamos imágenes en los informativos con grandes aglomeraciones, la gente no sigue las indicaciones, hay mucha gente que sale sin cubrebocas, y esto no lo habíamos comentado, pero la Organización Mundial de la Salud primero dijo que no era factor de protección el cubrebocas, y después las investigaciones que se hicieron en China y luego en Europa nos dicen que sí. Entonces, en algunos lugares como el Estado de México, la gente debe, si va a salir a la calle, pues es recomendable utilizar el cubrebocas. Y aquí en la Ciudad de México también habría que hacerlo, ¿no? Me parece que estos números que nos das, Marta, platicábamos fuera de esta grabación, que vamos de 40 en 40 muertos. Y esto me llama mucho la atención porque quería yo comentar con ustedes esta comparación de Estados Unidos, por ejemplo, ya superó a Italia con 20,000 muertos por este COVID, es decir, Estados Unidos ya se pone por arriba de Italia, que a Italia lo sorprendió, a España y a Alemania sorprendió el COVID, y bueno, pues Estados Unidos es el país que lleva la delantera en este momento. Es por eso del llamado que se ha hecho todos los días para que nosotros no lleguemos a estos niveles. Hay que recordarle a la gente que nos escucha que América Latina, es decir, de Estados Unidos, de México hacia abajo, pues apenas estamos en esta fase 2 y que podríamos entrar a la fase 3 en la semana siguiente. De hecho, también ya lo decíamos, el presidente ha pedido una cadena nacional para el próximo lunes a las 7 de la mañana para su conferencia mañanera. Veremos qué tiene que anunciar, veremos qué va a decir, pero por lo pronto creo que hay que estar muy atentos a esto que se está generando en el país. No son pocas muertes, ya son muchas eh, para nuestro país, así es que hay que estar muy atentos, Rafa. Sí, así es. Fíjate que lo que estabas comentando referente a los números que se están manejando ya en Estados Unidos, que está superando a Italia, realmente es preocupante, pero hay una cosa que hay que observar. La población de Estados Unidos no es la misma que en Italia. La población de Estados Sí, Unidos son arriba de 320 millones de habitantes contra los 60 millones que puede suceder o puede existir en Italia, o los 80 millones en Francia. Entonces, eh, sería, si hacemos un comparativo, realmente poner como en primer lugar a Estados Unidos en esa cuestión, pues como que es relativo, ¿no? En ese sentido. Sin claro. embargo, es importante la cuestión de los números que van creciendo. Ese es el problema que está ocasionando allá en Estados Unidos. Entonces,
Hasta ahorita en Italia, al parecer, ya están, ya los números, o ya le han dicho la curva, ya se estabilizó y no han bajado, pero tampoco no han subido, ¿no? En cambio, en Estados Unidos, pues va para arriba, entonces todavía no alcanza el tope y pues bueno, vamos a esperar qué número se va a manejar cuando llegue ese momento, ¿no? ¿Por qué quería contrastarlo, Rafa, Marta? Porque esto de la pandemia del COVID, del coronavirus, creo que desnuda y pone realmente, como dicen en la mañanera del presidente, quién es quién en los sistemas de salud. Es decir, el sistema de salud europeo y el sistema de salud de Estados Unidos, y contrastarlo con nuestro sistema de salud. Es decir, estamos hablando de países, por un lado, de primer mundo, como es Estados Unidos, como es China, que también habría que contrastar eso, son millones y millones de personas en China, en este sistema de salud. El de Estados Unidos, que se supondría tendría que entregar buenas cuentas, buenos resultados en una pandemia, porque es un país de primer mundo y donde están los, pues, ¿qué podemos decir? Los hospitales de primer mundo con la tecnología, y mira cómo les ha ido. Y Europa también, Rafa, tienes toda la razón en decir que no es la misma cantidad de personas, por supuesto que no lo es, en esta número de personas de esos países europeos contra Estados Unidos, pero sí estos sistemas de salud, ¿no? Cómo están en Europa y cómo están en Estados Unidos, países que se supone tendrían saltado esta parte de la seguridad social de primer nivel. Y habría que contrastarlo en México, y también habría que revisar cómo están otros países como los centroamericanos, cómo les va a pegar a los centroamericanos con esta oleada. Ve a Ecuador, por favor, o sea, en Ecuador no hay sistema de salud. Pero habría que ver. Lo que pasa es de que lo que pasa es de que hay que contrastar cada momento o cada situación de cada país. Lo que tú manejas, Arturo, lo que sucede, ahí sería cuestión de detallar. Lo que sucedió en Italia se está queriendo comparar con México. ¿En qué sentido? Es que en Italia, cuando ya se estaba manejando lo del virus, como que estaban muy relajados. Y cuando les empezó a llegar, les llovió. Y en México, pues estamos viendo, ¿no? De que aquí están los supermercados, están los tianguis, están las fiestas, está la Semana Santa, todo lo que da. También igual, entonces hacen comparación en ese sentido. Ahora, me voy con Estados Unidos. En Estados Unidos, la población es mayúscula, los sistemas de salud obviamente son más capacitados, tienen más infraestructura. Y claro que con eso se espera de que tengan una mejor reacción. No sé si de aquí una semana o por lo menos 15 días pueda contener este virus. En el caso de Ecuador es otra situación parecida a México también, en donde se les hacía muy fácil decir que el virus no existía, o como pues o el presidente, en Perú también dijeron que no existía. Sí, el presidente de Ecuador, lo que sucedió fue de que, como igual no tenían un sistema de salud bastante estable, en cualquier momento pues iba a colapsar, se les hizo fácil opacar o ocultar la información, y pues vemos ahí a Guadalquivir como hasta los muertos los tienen afuera, ¿no? Pero ahora sí que, como dicen, estamos viendo y no ven. Cuando pasó en España y en Italia, que estaban incrédulos y escépticos, nos llegó muy a tiempo el mensaje a México. No les vaya a pasar lo que a nosotros. Preparen los hospitales, equipen a los doctores, y nadie escarmiente en cabeza ajena. Y aquí por eso yo quería poner eso sobre la mesa, Rafa, Marta. No, como periodistas, ustedes no los pone a pensar, a reflexionar sobre este tema, sobre los sistemas de salud. Es decir, venimos de un sistema de salud, ya lo platicábamos todos estos días, un sistema de salud muy complicado en México, que nunca ha sido de verdadera calidad, que se da un brinco del seguro popular, que dice el presidente que ni era seguro ni era popular. Pero tenemos un sistema de salud frágil realmente contra estos países como en Estados Unidos, donde tú compras tu póliza, ¿no? Compras tu póliza de salud, y según la que compras o la que tengas es al hospital que tienes derecho. Contra los países europeos, que también tienen otro tipo de sistemas de salud,
contra el mexicano, con un sistema de salud frágil, yo creo que nos pone a pensar en qué embrollo nos estamos metiendo. Pero hay que ver una cosa también, Arturo, en el sentido de Europa. La población europea, la verdad es de que es una población ya de avanzada edad. Eso le afectó mucho a ellos por la situación de cómo ataca el virus. En primera, en segunda, Italia es uno de los países de la Unión Europea que no tiene sustento económico fuerte como en comparación de Francia o Alemania. España también está en la misma situación, entonces por eso también les pegó bastante considerable. Pero parece que estamos ante un virus inteligente, porque mira, ya en Italia y en España atacaba severamente a las personas de la tercera edad, y aquí en México, como no hay tantos de la tercera edad, pues se está yendo con los de 40 y 50, pero se está yendo duro con los de 40 y 50 años. Ya hemos tenido muertes de gente joven. Marta, el problema que tenemos en México es población de tercera edad, población sobre todo con diabetes, con sobrepeso. Entonces, con esos tres factores, ya con eso, híjoles, va a ser un acabose con el virus si nos agarra confesados, igual como Italia, ¿eh? No, y pues bueno, y lo estamos viendo, la gente aquí en México no entiende. Precisamente anoche en Ecatepec tuvieron que ir la policía a terminar con una pachanga de jóvenes, de 200 jóvenes que estaban reunidos ahí en un estacionamiento en Ecatepec. En Hermosillo, mientras ayer grabamos nuestro programa, estaba el Comité de Salud Estatal reunido para declarar el quédate en casa obligatorio, porque simple y sencillamente la gente no está entendiendo que se tiene que quedar en casa para facilitar las labores de atención médica a las personas que no entendieron que debían de quedar en casa y ahora están contagiadas y están muy graves. Les comentaba también antes de empezar esta grabación, compañeros, que he hablado con médicos internistas y urgenciólogos y dicen que ya no se están dando abastos, que los médicos tienen temor de regresar a sus casas a descansar, y estaban mandando un SOS para pedir a las autoridades de capitalinas y de toda la República Mexicana que se habiliten hoteles cercanos a los hospitales para que puedan descansar los médicos. Mira, es sobre todo, perdóname, Rafa, sobre todo, sí, no solamente es habilitarles habitaciones, sino habilitarles seguridad. Es decir, la Guardia Nacional o la policía, en el caso de la Ciudad de México, las policías estatales o municipales tienen que resguardarlos, aguas con eso, porque va creciendo el número de violencia contra las personas que trabajan en el sistema de salud. Hay que tener mucho cuidado con eso y hay que darles no solamente la seguridad en infraestructura en los hospitales, es decir, guantes, cubrebocas, etcétera, etcétera, sino también esta posibilidad de que salgan de sus centros de trabajo, lleguen bien a su casa o a donde vayan y regresen y transiten por las calles con toda seguridad, que tienen que resguardarlos, y eso le corresponde a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales. Obviamente a la gente nos toca cuidarlos a nosotros. Si no te gusta o si sientes miedo por ver a un enfermero, una enfermera o un doctor o una doctora, simplemente no te acerques, pues, pero no tienes que entrarle a esa parte. Pues, no salgan de su casa y no se van a encontrar con un médico. Ahí está el asunto. Pues mira, aparte de eso es habilitar gimnasios, también habilitar a poner carpas, porque se van a requerir también que pongan no camas, sino lo que son camillas por los enfermos que se vayan generando. Además, ponerles también servicios de comida a los médicos, aparte de la seguridad. O sea, es que este tipo de cosas no está previendo el gobierno. O sea, ya era para que esto ya estuviera. Eso ya estuviera ahorita, pero no lo están haciendo. Pues sí. A ver, ya vamos a la mitad de nuestro espacio de análisis, amigos, y vamos a pasar al segundo tema, que es precisamente pues el rescate económico, el apoyo económico que debe de haber para las pequeñas y medianas empresas aquí en México. Arturo, empezamos contigo. Sí, yo he leído en estos días de pues columnas, muchos comentarios en las redes sociales, y mira, no se está hablando de un rescate
como el Fobaproa, ¿eh? Yo creo que no se habla de eso, el presidente lo pone sobre la mesa porque le conviene ponerlo sobre la mesa, es decir, hablar de rescates de esas grandes empresas cuando sabemos que esas empresas no son solidarias y el presidente tiene grandes empresarios ahí muy cercanos que tampoco han sido solidarios a nivel, es decir, a lo largo de la historia. Ahí tienes a Teléfonos de México con Carlos Slim, ahí tienes a Salinas Pliego, que es hoy uno de los favoritos. Hoy es uno de los favoritos del presidente, ¿no? Tienen hasta su secretario de Educación. Pues sí, educación. Entonces, habría que preguntarse si hablamos de ese tipo de empresarios. Yo creo que ellos no necesitan un rescate, no se está hablando de ellos, sino se está hablando de los empresarios medianos y pequeños, que es a los que les va a pagar. Hay muchos empresarios, y me consta, que están siendo solidarios con sus trabajadores, que son empresarios medianos, pero ahí el asunto es cuánto les va a alcanzar a esos empresarios pequeños sostener la nómina de sus empresarios. ¿Cuánto les va a, cuántos meses pueden? ¿2 o 3? Pues, lo que arranca es mucho, Arturo, es mucho. A eso es a los que yo me refiero, ¿no? Con la parte de apoyarlos, no se trata de solamente condonarles los impuestos, sino solamente de a lo mejor darles una prórroga para que los paguen a lo largo del año. ¿Por qué no quiere el presidente? Por sus programas sociales. Pero ese no querer del presidente tiene que cobrarles a los grandes empresarios, entre ellos a sus cuates, entre ellos a sus cuates. Pues sí, claro, y aquí en la Ciudad de México ya la semana pasada se agotaron todos esos apoyos económicos que anunciaron de 10,000 pesos por persona. Y entonces ahora están esperando a que salgan, como se podría decir, las reglas de operación o los requisitos para empezar a dar los apoyos económicos que anunció el presidente de la República de 25,000 pesos cada uno. Perdón, Rafa, ibas a decir algo. Sí, claro, también agregando lo que decía Arturo, fíjate que también un amigo ayer o antier estaba platicando con él trabaja en el gobierno de la Ciudad de México, y platicábamos esta parte de los incentivos o del apoyo que se le está reclamando al presidente. Y él me manejaba en ese sentido, que precisamente lo que decías tú, de que el presidente no tiene considerado realizar un programa de rescate a empresas grandes, ¿no? Pero sí estaba considerando, y así me lo dijo él textualmente, no, si el presidente lo está considerando un rescate a las pymes y a las pequeñas empresarios, ¿no? Sin embargo, pues todavía no es el momento. Cuando ya llegue el momento, después de que se pase toda esta situación, entonces ya se va a plantear este programa de rescate para poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Esperemos que sí, esperemos que sí venga esos programas, insisto, yo no sé si de rescate, de entender esto de convertir esas deudas privadas en deuda pública. Yo creo que de eso no se habla y no se trata de eso. El presidente se abandera en esta parte porque es el discurso político que le conviene al presidente, ¿no? Y yo creo que nadie en este país que tenga 2 dedos de frente quisiera un rescate como el famoso Fobaproa. Yo creo que por ahí no va el asunto, pero sí los apoyos para las empresas pequeñas, que son las que están sufriendo y son las que curiosamente generan los empleos en este país. Ni siquiera los empresarios tan grandes son los que generan tanto empleo como las empresas pequeñas. Bueno, pues sí, no va a haber ahora sí que no se van a perdonar el pago de impuestos. Lo que sí se podría hacer es darlo en abonos fáciles, permitir el pago de impuestos en abonos fáciles, y sobre todo pues créditos, ¿no? Créditos a la palabra, créditos que permitan tener esa liquidez que muchas medianas y pequeñas empresas han perdido, porque ya tenemos más de un mes en esta cuarentena, y pues se ve que va a prolongarse todavía pues hasta por allá mediados de mayo, y pues está un panorama difícil. Ya para terminar, Arturo, un comentario final. Pues sí, Marta, y yo creo que no sé si los tiempos del presidente para hacer estos apoyos sean los convenientes, sean los adecuados. Las empresas, insisto, muchas de ellas están cerradas, están quebradas, y muchos van a tener que despedir a sus trabajadores. Eso que
no queremos y que no quiere el presidente, vamos a tener que llegar a ello. Ayer veía yo un video de López-Gatell que circula en redes, se trata de una entrevista a través de estos medios, donde dice que este encierro, esta cuarentena se puede prolongar hasta finales de mayo. Ni siquiera hemos llegado a la mitad del mes de abril cuando ya se habla de finales de mayo. Entiendo que primero es salvar la integridad, salvar la vida y después ya veremos. Pero creo que el gobierno debe de estar pensando en esta situación que se puede dar. Veremos en qué para todo esto y si los recursos le alcanzan a los gobiernos tanto estatales como al gobierno federal para estos programas de apoyo que tendrán que venir y tendrán que ser pronto, porque yo insisto, a las pequeñas, a las microempresas, no creo que les alcance para ser solidarios muchos trabajadores, ¿eh? Y no es una cosa de no querer, y no es una cosa de no poder. Así es. Rafa, ¿un comentario final? Pues bueno, yo hago llamado y sigo insistiendo en el aspecto del apoyo a los servicios médicos, a los médicos, a los enfermeros, los camilleros, que los gobiernos se pongan las pilas, que ya empiecen a habilitar gimnasios, empiecen a habilitar carpas, seguridad, como lo decía también Arturo, y en ese sentido pues hay que afrontar lo que es inmediato ahorita. Ya posteriormente lo que son ya el problema del rescate económico, con lo que estamos platicando, pues yo creo que ya desde ahorita ya lo deben de estar contemplando, ya lo deberían de estar ya manejándolo. Pero lo que sí es de que el lunes, que ya va a estar en cadena nacional el presidente, que dentro de esa agenda incluye precisamente eso, que ya no haya agresiones en contra de los servicios médicos, que empiecen ya los estados, igual el gobierno federal, a habilitar todos los espacios para poder apoyar a ellos, y igual también empiecen también con camillas, a generar espacios para poder generar camillas, porque va a haber la situación de que si esto no lo vamos a poder controlar, pues va a empezar a colapsar toda esta situación y al momento de que cuando suceda eso, pues va a estar recurriéndose a hacer todo lo que estamos comentando cuando se debía haber previsto. Sí, son camillas. Ajá, perdón. Marta, yo me quedaría con eso esta noche, con lo que dices tú, Marta, lo que dice Rafa. Si no quieres ver a un médico, si te da miedo esta situación, salgas de casa. Yo me quedaría con eso. O sea, y no tenemos que ver a un ser querido que esté pasando por las secuelas del coronavirus, incluso perder la vida por incrédulos, por escépticos y por ser tan necios. Chicos, pues hasta aquí. Respeto a la gente que trabaja en el sector. Así, mucho respeto, así es. En eso. Así es. Me quedaría. Sí, respeto y consideración. Quédense en casa para que no los tengan que atender y ellos se den abasto, por favor. Pues chicos, un gusto nuevamente poder compartir con ustedes este espacio. Pues nos estamos viendo aquí todos los días desde nuestra cuarentena, cada uno desde nuestras casitas, pero siguiendo haciendo nuestra labor que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, y pues nos vemos mañana en este espacio. Seguro que sí, y insisto, es hasta catártico, Marta. Rafa, pásenla bien. Así es, que hasta luego.